Hola a todos. Hola. Estamos hoy en una nueva ciudad aquí en Bulgaria. Estamos en Plovdiv. Es una ciudad pues bastante desconocida, pero es una ciudad importante aquí en el país. Y hemos salido esta mañana desde Sofía en un autobús que nos ha traído hasta aquí en más o menos unas 2 horas. Cuesta ida y vuelta por una persona unos 22 euros. La carretera buena hasta aquí, hasta esta ciudad. El autobús también, un autobús cómodo. Unos paisajes con árboles. Muchas plantaciones también. Sí. Y ahora, bueno, hemos dejado aquí atrás la estación de autobuses y nos dirigimos a explorar esta bella ciudad. ¡Acompáñenos! Bueno, hemos parado aquí a comprar la típica banitsa, que es un hojaldre con queso, muy típico aquí en Bulgaria. Hemos visto aquí esta panadería y, bueno, vamos a comer una de estas. Ya nos han colocado aquí, fíjense. Wow. Así que vamos a pagar y ahora mismo ya lo probamos. El precio de 2 banitsas es 3 euros 10 centavos. Así que vamos a tomarlas ahora. Están recién hechas, nos han dicho. Bueno, vamos a ver cómo es la experiencia. Qué desayuno bueno. Bye, thank you. Pero sí, aquí casi todo es en efectivo. Hay que pagar en efectivo. Son compras pequeñas. Si vais a restaurantes o bares, pues ya podréis pagar con tarjeta. Sí, claro. Pero aquí estas compritas así en estas tiendas, pues con efectivo. Y fijaos, vamos a parar aquí ya. Fijaos aquí cómo son estas calles, todas empedradas con el adoquín. Y bueno, vamos a aprovechar ya aquí en esta sombra de estos árboles para probarla. La sombra está maravillosa porque realmente hace calor. Sí. Bueno, pues a ver qué te parece esta comida tan típica aquí. Oh, tiene buena pinta. ¿Has llegado al queso ya? Aquí, queso blanco. Es un queso típico búlgaro, muy famoso. Y el hojaldre también tiene una pinta buenísima, parece crujiente. Es un poco salada. Ajá. Así que, pero hojaldre siempre es buena, ¿no? Wow. Bueno, esta parte estaba en la esquina sin tanto queso, pero la rellenan bien. Muy bueno. Así que cuando vengáis a Bulgaria siempre desayuno banitsa. Con estas banitsas cogemos energía para hacer toda la caminata hoy. Llegamos a uno de los puntos más importantes de la ciudad y vamos a empezar la historia por el principio. Esta ciudad es tan antigua y ha sido el lugar donde muchos pueblos se han asentado. Entonces, en esos 8000 años de historia de los que hablamos, pues han pasado por aquí tracios, romanos, bizantinos, otomanos y, en fin, búlgaros. Pero en este lugar en el que estamos ahora mismo, esta calle aquí con estas casas tan bonitas, este lugar esconde algo también en el subsuelo. Es verdad, detrás de nosotros hay un estadio romano. Y una locura es que realmente vosotros veáis esta calle, pero debajo de esta calle hay el estadio. Y aquí detrás de nosotros hay una esquinita que nos podemos ver. Así que fíjense, esto es apenas
una esquinita de lo que era el estadio. Aquí vemos las gradas. Hay hoy aquí un evento, parece de graduación de alguna escuela o algo así. Sí. Han colocado estos cojines todo por las gradas. Pero esto es apenas una esquinita de lo que era el estadio. Es verdad, porque cuando vemos el mapa ya fijamos que esta parte que es aquí visible es solo aquí, esta pequeña parte en color rosa, pero el estadio era todo esto. Tenía una longitud de 240 metros aproximadamente y, según se puede leer aquí, podía albergar sentados 30.000 espectadores. ¡Wow! Así que imagínense lo que era esto. Y bueno, para los que no sepan, para lo que era utilizado un estadio romano, pues era donde se realizaban todo tipo de entretenimiento del pueblo, pues Deporte. juegos atléticos, en fin, hacían carreras incluso también en esos lugares con cuadrigas, hacían pues ejecuciones, en fin, daban caza a animales exóticos. Los romanos tenían esas tradiciones, esas costumbres para tener al pueblo entretenido, y aquí era un lugar donde eso ocurría en ese tiempo en el que Imperio Romano llegó hasta aquí, a esta zona donde hoy es Bulgaria. Y qué interesante es ver esta mezcla de culturas aquí en la ciudad, que exactamente al lado del estadio romano hay una mezquita. Fíjense que es hermosa. Si no me equivoco, esta torre aquí que se llama minarete. Se puede ver aquí, apenas unos metros, una construcción de la otra, cómo se han solapado aquí en la historia, pues las construcciones de los diferentes pueblos. Sí. Y bueno, vamos a ver si podemos acceder aquí a la zona de abajo del estadio, a ver si podemos acceder a estas gradas. No sabemos porque hay este evento, ¿no?, de esta escuela, entonces no sé si permiten el acceso, pero vamos a acercarnos, a ver. Tenemos acceso aquí a la zona de abajo de las gradas del estadio. Fíjense que han hecho esta escalera aquí metálica, muy buena. Y como os contamos, fíjense aquí, las gradas del estadio están justo debajo, por ejemplo, aquí en esta parte de este edificio. Y aquí, que continúa hacia este lado, pues están también todas estas casas. Es increíble, ¿no? Qué pena que no pueden, digamos, excavarlo todo, ¿no? Ya sería muy bonito verlo completo. Pero ahora mismo la ciudad fue construida sobre él y ya no hay nada que hacer. Pero esta parte se conserva muy bien, muy bonita. Debía ser impresionante un estadio de estos llenos, como ahora mismo, por ejemplo, hemos visto en la Copa del Mundo de fútbol, ¿no? Sí. Tanta gente en los estadios. ¿Qué es? Imaginaos. Esta piedra tiene muchísimos años. Y fíjense el detalle de la piedra. No es una piedra colocada así de cualquier manera. Fíjense toda la piedra trabajada aquí. Estas escaleras son un poco peligrosas. Ajá. Ahora estamos acostumbrados a los estadios modernos, por ejemplo, de fútbol. Y lo que vemos es que los había igual o mayores ya tanto tiempo atrás. Aquí explorando un poquito más aquí en la parte pues debajo del estadio. Y este sería un acceso, aquí una puerta de acceso al estadio. Y vemos aquí cómo conservaron bien este arco. Sí, pero parece que tenían que reforzar este arco. Ajá, en esta parte. Pero colocaron un material que no combina muy bien con el original. Sí, parece un tipo de cemento concreto. Creo que fue para unir las piedras que mantienen. Ajá. Entonces, bueno, han hecho ahí un apaño, digamos. Y lo fresquito que se está aquí hoy con este calor. Está buenísima. Vemos aquí, tiene aquí como unas piezas
originales. Ajá. Fragmentos de... Aquí vemos también... Bueno, no somos expertos en historia. Decimos así un poco lo que sabemos nosotros y si alguien quiere aportar pues más información sobre este estadio, pues puede ponerlo aquí en comentarios. Aprenderemos junto a ustedes. Nosotros siempre estamos encantados de cualquier información que nos pueden dar ustedes, porque lo que nos gusta es eso, venir aquí a un lugar, aprender en ese lugar y después compartirlo con ustedes, y si ustedes complementan con algo, para nosotros es una información bienvenida. Nosotros no somos conocedores de todo y mucho menos porque no somos expertos, ¿no?, en historia. Así que, bueno, vamos a continuar conociendo pues esta bella ciudad con tanta historia. Se palpa la historia en el ambiente. Fijaos aquí, esta calle que es totalmente peatonal, es bonitísima. Ya. Y tiene una arquitectura también diferente. Ya, es un lugar hermoso y muy tranquilo. Todo con árboles también que han mantenido aquí. Ajá. Para dejar un poco de sombra. Hay tienditas, hoteles. Esta calle empieza en el Estadio Romano. Entonces lo tienen todo aquí muy cerquita para caminar. Es una ciudad que se puede visitar, lo que es todo este centro histórico, caminando. Ajá. Así que no necesitan, cuando llegan aquí, alquilar coche o algo así. Esta casa rosa parece que es una galería. Ya. Y también esta casa amarilla aquí es muy bonita. Wow, ya. Fíjate los balcones que tiene, todos los detalles. Sí. También las ventanas arriba, fíjate. Ajá. Tiene como unas vidrieras. Wow. También es muy bonito que han dejado estas macetas gigantes con muchas flores. Vamos a aprovechar nosotros aquí la sombra, caminar por ella porque el calor está sofocante. Sí. Casi 30 grados ahora mismo. Y bueno, la verdad que aquí también se ven muchas tiendas de helados. Helados artesanales. Sí. En Bulgaria, en todo el país, pues hay una gran tradición de productos lácteos de calidad. Y también pues entre ellos los helados. Y bueno, lo que nosotros podemos hacer es, primero vamos a ir a comer la comida, ¿no? Y después más tarde podemos probar quizá alguno de estos helados. Sí. Entonces, bueno, ahora mismo aún todavía hemos comido esta banitsa hace muy poquito, pero vamos a seguir nuestro paseo. Seguro que encontraremos también algunas opciones gastronómicas interesantes para mostrarles. Ah, mira, mi amor, hay una fuente aquí. Sí, y De agua potable. todo el mundo está aquí bebiendo, así que... Sí. Oh. Es como... no sé qué es esto. Latón o bronce, no sé qué es. ¿Sí? ¡Qué bueno! ¡Wow! Tenía tanto calor. ¡Wow! Esto salva la vida, ¿eh? Ajá. ¡Dios mío! Este hombre está tocando su violina y el perro está cantando. ¡Ay, qué lindo! A ver si repite. Sí. Oh. Vamos a acercarnos que voy a dar una moneda para el perrito. Ajá. Dice que es para una operación para el perro. Entonces, Voy a bueno, coger la moneda. qué lindo, ¿eh?
Es el perro cantante. Estábamos caminando aquí en esta calle y hay una tienda aquí de H&M y aquí hay esta información que dice que este edificio exactamente donde está la tienda está encima de lo que era una parte del estadio. Sí, parece desde esta imagen que tal vez hay una parte dentro de la tienda, no sé. Puede ser que esa parte sea visible. Bueno, vamos entonces. Ya. Vamos a ver, porque sería interesante. Está aquí, está aquí. Fíjense esto. Está aquí en el centro de la tienda H&M. Wow. Fíjense aquí las gradas del estadio. Sí. Venden también tickets para ir abajo, para verlo. Ok. Pero ya desde aquí se puede ver ya, pues, sí, parte de la estructura. Es increíble, ¿eh? Wow. Bueno. Esto se hace la tienda mucho más interesante. Esto, no sé si alguno de ustedes ha visto alguna vez una tienda como esta, con unas ruinas romanas en su interior. Bueno, nos vamos ya, que si no Ingrid igual ya quiere comprar alguna cosilla. Y necesitamos seguir caminando. De H&M no. Ok. ¿Algún marca de aquí? Ah, bueno. Entonces... Wow, se estaba muy bien en la tienda también con el aire acondicionado. Pero bueno, vamos a seguir entonces nuestro recorrido aquí por la ciudad. Oh, qué parque más lindo. También la pared de la mezquita. Ah, y fíjate, aquí hay un reloj de sol. Ah, ya. Justo aquí en la esquinita de la mezquita. Wow. Hay algunos vendedores aquí en la calle, sí, vendiendo souvenirs. Aquí también parece que hay alguna gente vendiendo arte, unos cuadros. Wow, qué impresionante. Estas escaleras y la iglesia arriba. Vamos a acercarnos. Es una iglesia bonita, parece, tiene un campanario gigante. Wow. Y podemos ver ahí también la bandera de Bulgaria. Un lugar con mucho encanto, ¿eh? Se ve la iglesia más vieja, pero la torre parece nueva. Sí. Puede ser también que el torre construyeron después, ¿no? Sí. Y puede ser... Parece que no es conectado muy bien con la iglesia. Y puede ser de ladrillo o algo. Y lo que es la iglesia es más de piedra. Sí. Porque cuando fijamos aquí, parece que el torre está como un poco separado. Sí. Es eso. Hicieron aquí una como pasadilla y realmente vemos que había una ventana aquí. También, entonces... Quedó cubierta. Sí. Entonces la torre es nueva. Una lámpara bonita. Bueno, no se puede filmar ni tomar fotos dentro, entonces no vamos a entrar. Pero aún así, un lugar muy interesante. Fíjate esta puerta, súper antigua, como está ya medio en pedazos. Aquí esta casa también conserva una muralla antigua. Sí. Después la casa allí.
Ajá. Y todo esto con el suelo todo empedrado. Ajá. Los coches también pueden acceder hasta aquí. Y fíjate desde aquí la vista Wow. de parte de la ciudad, edificios más modernos. Ah, pero después vamos a ir a un mirador también, ¿no? Ajá, bueno, no adelantes, que queremos mantener las sorpresas de lo que vamos encontrando. Sí, pero la gente ya van a querer ver la vista. Bueno, pues te voy a decir algo. Antes de ese mirador, antes de esa vista, va a haber otro punto, Sí. que lo vamos a ver a continuación. Así que no se despisten, no se vayan, quédense en el vídeo. Y aprovechamos también este momento para pedirles, como siempre, que se suscriban al canal. Eso ayuda muchísimo. Ustedes no se imaginan cómo, dar un like. Y bueno, venga, vámonos ya directos para el próximo punto. Hemos llegado a un sitio increíble aquí en Plovdiv. Quizá el lugar más impresionante de la ciudad. Sí, fijaos, este teatro romano ¡Wow! que estaba construido entre siglo I y siglo II después del Cristo. ¡Wow! ¡Qué construcción impresionante! Y en su época tenía capacidad de 6.000 personas. En su época, Plovdiv tenía el nombre de Filipópolis. ¿Verdad? Y este teatro es uno de los mejores conservados que hay en el mundo. Sí. Y bueno, aquí, como pueden ver, hay algunas sillas ahora, algunos equipos de música, porque hasta hoy se siguen utilizando para eventos. Se realizan aquí muchos conciertos. Sí. Han venido aquí cantantes famosos, algunos grupos importantes mundiales, y la acústica del teatro, aún hoy, que ha sido pues destruido con el paso del tiempo. Se dice que mitad del teatro se derrumbó posiblemente en un terremoto en el pasado, pero la acústica continúa siendo tan buena que es escogido para algunos conciertos y eventos. Y vamos, Sí. debe ser algo increíble pues presenciar aquí un concierto en un lugar como este. Sí, pero un dato importante también es que el teatro era totalmente escondido hasta 1968, así que es algo que descubrieron bastante recientemente. Sí, es reciente. Estaban haciendo unas excavaciones, encontraron parte de lo que es la grada del teatro y pues empezaron a excavar más y más y más hasta lo que tenemos hoy aquí presente. Y es también una cosa importante decir, el teatro está situado entre colinas. Sí. Vemos aquí una colina, otra ya más lejos que tiene una estatua, y es que Plovdiv es una ciudad que era conocida por tener 7 colinas. Entonces a veces se le llama la ciudad de las 7 colinas, pero también recibe el nombre de la ciudad de 6 colinas, porque una de las colinas casi la destruyeron completamente para extraer la piedra de la propia colina para hacer construcciones de diferentes tipos. Estoy impresionado aquí, me encanta. La verdad que no esperábamos encontrar esto aquí en Plovdiv. Así que cuando visitéis Plovdiv, no os perdéis de venir aquí, porque aquí podéis transportarse en el tiempo y sentir esta época romana. Y también, si tenéis esta posibilidad de ver un concierto aquí, sería maravilloso, ¿no? Así es. Esta calle es lindísima. Me encantan estas galerías que tienen. Wow, todas en madera. Realmente. Y fíjate que una casa de un lado y del otro casi se tocan, ¿eh? Sí, ¿verdad? Wow. Con estas columnas, estas vigas así de madera. Sí. Y creo que ya estamos llegando al próximo destino. Os hemos prometido que os llevábamos a un mirador,
Pero realmente no solo estamos llegando aquí a un mirador, sino que estamos llegando a unos restos arqueológicos donde se dice que datan de el año 4000 antes de Cristo. Sí. Y se llama Nebet Tepe, aquí en Plovdiv. Y ocupa este sitio arqueológico la cima de una de las colinas que hemos mencionado anteriormente aquí en la ciudad. Así que vamos a ver lo que nos encontramos. Fijaos la vista. Wow. Se ve que el asentamiento lo hicieron pues en la cima de la colina para tener todo el control. Pero fíjense, están aquí el resto de las construcciones. Como podéis ver, la ciudad de Plovdiv es grande. Viendo desde aquí arriba, podemos ver que hay muchísimos edificios. Y todo empezó aquí. Empezó en estas construcciones antiguas. Puedes estar tocando aquí una construcción que tiene más de 6000 años. Wow. Y quien quiera entender un poco mejor esta urbanización, es que vemos esta torre aquí que pertenece a la mezquita. Ya, es cierto. Que estábamos caminando muy cerquita ya. Estamos aquí en Nebet Tepe. El teatro romano que hemos visitado está aquí hacia nuestra izquierda. Y allí, como ha dicho Ingrid, la mezquita y el estadio que ocupaba toda aquella zona. Entonces, bueno, podéis visitar aquí, pues muy bien caminando, todos estos puntos tan interesantes. Y la verdad que veas a donde veas, siempre ves ahí una construcción bonita, histórica. Es un lugar que no os podéis perder cuando vengáis aquí a Bulgaria. Y todas las calles aquí son de piedra. Sí. No he visto asfalto. Tal vez solo cuando estábamos caminando desde la ciudad, ¿no? Los edificios aquí, las calles tan lindas. Estamos ahora caminando aquí en el barrio de Kapana. Es un barrio bastante famoso aquí también en la ciudad. Y tiene muchas cafeterías, muchas tiendas también de artesanías. Es un barrio así, pues, más alternativo, así, más tranquilo, con muchos barcitos también. Y nosotros vamos a ver si encontramos algún restaurante que tenga, pues, comida local. Queremos probar algo diferente que no hayamos probado hasta ahora. Así que, bueno, vamos a seguir. Fíjense cómo es aquí el ambiente del barrio. Tiene mucho movimiento, mucha gente en las calles. Algunas tiendas de ropa también. También. Cuidado, porque tal vez quiero ir a comprar, ¿eh? Bueno, también podemos hacer una parada. Aquí vemos así terrazas. Y bueno, todo así muy bien, con árboles. Sí. Se ve muy bonito. Todas las paredes también pintadas y algunas, mira, con algunas pinturas. Oh, wow. Aquí en esta calle hay, parece que muchísimos restaurantes, pero fijaos el sistema también que tienen aquí. Creo que es para para refrescar. Refrescar, sí. Tienen como una salida de agua aquí ya instalada en el toldo. Así que te das una duchita aquí refrescante. Y hace buena falta hoy, ¿eh? Muy bueno. Pero sí, fijaos, es lleno de restaurantes aquí. Heladerías. Sí. Y muchos de ellos con este sistema, ¿eh? Para mantener las calles frescas. Sí, y muebles bonitos aquí. Ajá. Bueno, vamos a elegir
una de ellos, ¿no? Vamos. Ya hemos sentado en un restaurante y hemos pedido un plato búlgaro. Y también ya llegaron nuestras cervezas. También búlgaras. Bueno, vamos a probarla. Sí, a ver cómo está. Y bueno, el plato que hemos pedido de comida, hemos pedido los dos lo mismo. Es una carne de ternera y con algunos acompañamientos, de una forma que la preparan muy típica aquí en Bulgaria. El plato se llama presenik, así que en breve os lo presentamos, sí. Pero ahora brindamos ahí por la salud de todos ustedes. La cerveza se llama Kamenica y fijaos, aquí tienen una pintura bonita y en el otro lado un león. Y tal vez yo tengo un poquito de ventaja porque yo he aprendido ruso y el alfabeto es lo mismo. Se llama Kirillits. En español es cirílico. Ah, vale. Pero obviamente el ruso y el búlgaro no son lo mismo. Son parecidos algunas palabras, pero no son lo mismo. Y bueno, yo aprendí ruso, pero no soy muy bueno en ruso. Alguna cosa sí que entiendo, pero muy poquito. Pero aún así puedo leer estas letras. Llegó la comida y bueno, un poquito de sorpresa, ¿no? Porque yo pensé que iba a ser un poco diferente. Me imaginaba un pedazo de la carne de ternera. Sí, yo también. Visible. Pero bueno, vamos a ver aquí, porque esto tiene como... Ah, fíjate, la carne está debajo. ¿Verdad? Así que vamos a probarlo. Pruébalo. Está muy bueno. Este queso blanco parece, ¿no?, el queso que había en el pastel que estábamos comiendo por la mañana. No sé si el sabor es lo mismo. Wow, muy interesante. Yo creo que puede ser que sí, que el queso es lo mismo. Y sí, realmente tiene sabor de maíz. Es muy rico. Antes de marcharnos del restaurante, el precio ha sido 25 euros. Y esto es por 2 platos de comida y 2 cervezas. ¡Wow! ¡Qué fuente más bonita! Hay como estos pájaros. Ajá. Tipo pelicano, algo así. Ya sale el agua de los picos. Sí. Y es muy bonita esta plaza. Muy bonita. Fijaos este edificio. El agua llega hasta aquí, ¿eh? Sí. Muy bonita. Muy bonito. Y refrescante. Ajá. Aquí parece que están preparando algún tipo de evento con estos paraguas Sí, colgados. Hay aquí muchísima oferta de helados y claro que nosotros también tenemos que probarlos. Y con este calor que hace hoy, qué mejor que un heladito ahora. Sí, exactamente. Yo vi aquí una que es de crema agria y me llama mucho la atención. En Estonia también comemos muchísima crema agria. Pero esta es con chocolate, ¿no? Sí, parece. No, con caramel. Caramelo y nueces. Sí, pero nunca he visto un helado de crema agria, entonces me llama mucho la atención. Y también que más refrescante que un mango, ¿no? Small or medium? I'm sorry. Medium. Entonces, un helado de crema agria. Bueno, vamos a ver. ¿Por qué?
No sé, me parece como un helado normal de vainilla. No es tan diferente. Pruébalo, Fran. Te voy a dar una bocada. A ver. Ya. Sabe como a leche, pero no tiene sabor así de crema agria realmente. Pero está bueno. Sí. Está cremoso, bueno. Y este de stracciatella. Así que bueno, vamos a comerlo antes de que se derrita porque hace un calor tremendo. Fijaos este parque aquí en medio de la ciudad, cómo es bonito. Tiene estas fuentes aquí gigantes. Muchísimos jardines, arboledas. Es un lugar muy bello, ¿eh? Sí. Yo quería nadar aquí ahora mismo, si era posible. Había ahí unos niños allí detrás, Sí. en esos chorros de agua, también refrescándose. Y bueno, ya desde aquí vamos a aprovechar para despedirnos. Nos vamos a ir ahora caminando hasta la estación de autobuses para volvernos a Sofía. Y agradecerles que hayan visto este vídeo hasta el final. Esperemos que le haya gustado. Y pedirle como siempre para suscribirse a nuestro canal, dar like, eso nos ayuda muchísimo. Y hasta el próximo vídeo. Chao. ¡Chao!